Bueno, y tenemos en exclusiva para TN23 en esta oportunidad, en este tiempo de la entrevista de TN23 para abordar temas de interés a nivel nacional, precisamente al ministro de Finanzas Públicas, el señor licenciado Julio Héctor Estrada, a quien le damos la bienvenida. Ministro, bienvenido a TN23. Muchísimas gracias y es un honor poder estar con los televidentes y contarles qué es lo que hemos logrado y cuánto hemos avanzado este año. Perfecto. Bueno, iniciemos hablando, señor ministro, de los logros y cómo cerró precisamente el año 2016 Guatemala en relación a las finanzas. Bueno, tal vez para comenzar hay que ver cómo estábamos a principios del año pasado. Muchos decían que no llegábamos a Semana Santa, no había dinero para pagarle a los residentes en los hospitales, había una serie de deudas. En terminología muy sencilla, el gobierno anterior se había gastado lo del gasto. Digamos, la caja con la que tenía que arrancar uno el mes para cubrir sus obligaciones no estaba en cero, estaba negativo y sobregirada. Y el presupuesto había quedado entrampado con 1000 vueltas de doble nudo, ciego. Claro, así fue. Y entonces comenzamos a trabajar en lo más básico, que fue recuperar esa viabilidad de ese presupuesto, recuperar la autoridad tributaria. Recordemos que ahí se originó todo lo de la línea, la corrupción institucional hacía que tuviéramos una SAT que venía en declive, cayendo. Entonces recuperó la capacidad con convicción, con equipos nuevos, gente nueva, se reordenó el presupuesto, un trabajo de meses en el Congreso, se reestructuró la institución y adicionalmente nos apretamos fuerte el cinturón, nos enfocamos en gastar en lo más esencial como salud, educación, mantener a los policías en las calles, que era un tema que no era tan claro y la seguridad ciudadana, serio, claro. La seguridad ciudadana. En todo momento cumplimos con los aportes a organismo judicial, Ministerio Público, municipalidades, y entonces logramos recuperar un poco la capacidad de funcionar del Estado. Mantuvimos siempre esos gastos prioritarios en línea, ahorramos más de 1.250 millones de quetzales en temas como viáticos, alimentos de personas, compras de papel, equipo de oficina. Y eso nos permitió terminar el año con lo del gasto. Un poquito de dinero, sin compromisos así pendientes, tan severos como el año pasado. Y con eso poder, por ejemplo, facilitar los aportes de útiles escolares que se han normalmente entregado en marzo, abril, en enero, ¿sí? Que era lo que hace sentido. Y permitir que las instituciones públicas no comiencen a funcionar en marzo o en abril, sino que comiencen a funcionar en enero. Desde el 2008, que no se dejaba un saldo de caja del gasto, que es el mínimo, digamos, para hacer funcionar el gobierno. Entonces yo diría que logramos, hay un camino largo por delante, hay que fortalecer más el Estado, necesitamos más capacidad, pero por lo menos pusimos un poco de orden. Y ante todo, recordemos que el orden es el hermanito de la corrupción. Hermanito número uno, ¿ah? No se puede pagar, entonces si no te priorizo en pago porque no hay dinero, si no me dejas algo. Ahora todos saben que el dinero está y la programación es consistente con el presupuesto, y el hecho de poder tener esa programación económica y financiera permite luchar más contundentemente contra la corrupción y además darle certeza a la gente que se van a ir levantando la calidad de los servicios públicos. Claro, de hecho, ministro, usted ha tocado un tema muy importante. A pesar de los inconvenientes y los problemas que existían al inicio del año 2016, se logró pues mantener esa cobertura y esa responsabilidad a la hora de la ejecución del presupuesto. ¿Cómo inicia el 2017 ahora, que ya se tiene establecido un presupuesto para todo el año, distribuido en diferentes prioridades y necesidades en diferentes carteras del país? Bueno, es bien importante que de por sí la misma formación del presupuesto viene de un ejercicio de transparencia, el presupuesto abierto que comenzamos en mayo del 2016. Llevó hasta septiembre que se presentó al Congreso, luego el Congreso, como veníamos en tema abierto, ¿qué hizo? Abrirse más. Yo creo que no ha habido un presupuesto más discutido y más comentado por sociedad civil y diferentes actores que el que tenemos aprobado técnicamente, ahora sí formulado de una manera técnica para el año 2017, que prioriza mucho educación, salud, seguridad y justicia y la lucha contra la corrupción. Y lo más importante no es solo tener el presupuesto, porque de nada sirve tener un presupuesto si no se tienen los ingresos, y entonces ahora el techo presupuestario que existe está ahí, pero luego todo el ordenamiento de las finanzas no permite realmente planificar y ejecutar. Este presupuesto está ordenado y nos permite empezar a ejecutar ya en enero, febrero, en la mayoría de carteras, y entonces el reto ahora es esa calidad de los servicios, ir generando más eficiencias en base a una mejor gestión
y lograr mejores servicios públicos. Ahora bien, ministro, tomando en cuenta de que ya existe pues un plan para ejecutar ya a principios de año, de hecho pues tenemos también un inconveniente en relación a unos incrementos en relación al pollo, a los combustibles, al gas propano. ¿Cómo visualizan ustedes ahora el manejo de estas finanzas a pesar de estos incrementos? Bueno, yo creo que es muy importante mencionar que la situación en la que está el gobierno a principio del año pasado hacía que el Estado como tal no fuera una contraparte valiosa o confiable de negocios, y eso en general generaba incertidumbre para toda la economía del país. Digamos, si el Estado incumple, entonces ¿qué pasa con las empresas privadas? Entonces ese esfuerzo de ordenamiento y decir el Estado terminó con un déficit, digamos, de una diferencia entre gasto e ingresos de 1.1% del PIB, el más bajo en por lo menos 15 años. 15 años. Eso transmite que tenemos la deuda estable, financiada, y eso da estabilidad a los actores económicos para que sigan haciendo inversión y eso genera empleo. Entonces tenemos hecho los fundamentos, se mantienen bien y se mantienen estables como cualquier casa que mantiene ordenado su presupuesto y es una contraparte confiable. El presupuesto nos permite justamente empezar a hacer esas transferencias condicionadas, empezar a hacer los aportes para la compra de útiles, que de alguna manera a los más necesitados les permita paliar, digamos, estos aumentos que son resultado de un mercado que sube y baja internacional, claro. Un entorno internacional que es relativamente incierto y complejo, digamos. Que es lo que venimos experimentando de diciembre para acá. Y por lo menos tener los programas sociales funcionales de forma inmediata, y también el Estado se está fortaleciendo. Entre las cosas importantes que vienen para este año son temas como la ley de competencia, que también permite que el Estado tenga más fuerza para luchar contra los monopolios, y es una agenda prioritaria para el presidente para el año 2017. Ahora bien, ministro, se habla de apuntarle precisamente al desarrollo económico en el país a través de ciertos programas. De hecho, pues tenemos ya algunos datos en relación a apuntarle mucho al turismo en el país, que va a ser una de las fuentes de ingresos en el próximo año. Sí, existe la Política Nacional de Turismo. Está, digamos, ordenada y estructurada. Hay varios proyectos de inversión que se están promocionando. También está el tema de fortalecer la inversión en ciudades intermedias, ir generando urbanización no solo en la ciudad de Guatemala, sino en el resto del país. Y esto generaría empleo, generaría más ingresos. Este año ya están programados todo el tema de preinversión, los estudios, los planos y buena parte de lo que tiene que hacerse alrededor de estas obras. Y el ordenamiento territorial que va a permitir que esas ciudades como Cobán, como Quetzaltenango, como Coatepeque, digamos, tengan la capacidad de sacarle ventaja a la ciudad de Guatemala porque arrancan planificadas y con eso generar más desarrollo y más crecimiento. Y también siempre un trabajo importante en la promoción comercial del país y en atracción de inversiones. Ahora, viendo lo de la seguridad ciudadana, ministro, pues tenemos entendido que ya la Policía Nacional Civil se va a responsabilizar prácticamente por la seguridad ciudadana en un 90-100% prácticamente, ahora que el Ejército pues deje algunos destacamentos. ¿Cuál es el presupuesto actual para esta institución? Bueno, eso fue un ordenamiento presupuestario que se dio en el diálogo de la Comisión de Finanzas. Se redujo el presupuesto del Ejército y se aumentó el presupuesto del Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación, si no estoy mal, pone un poco más de 3.000 efectivos adicionales este año, por lo menos 3.000 que gradúa de la academia, y va a empezar a llenar esos espacios que estaba ocupando el Ejército en lo que es una transición ordenada. Eso está presupuestado, está reflejado en el presupuesto, está fondeado y garantizado el financiamiento para el Ministerio de Gobernación. Es una transición que se tenía que hacer hace cierto tiempo. Y que va a llevar su proceso de implementación y de llevado a cabo. Excelente. Bueno, ministro, para ir finalizando, ¿cuál sería entonces el mensaje al pueblo de Guatemala, a toda la República en general en relación a los aportes y a lo efectivo que se va a ver en este 2017 en relación a la salud, seguridad y, por supuesto, la estabilidad de las finanzas en el país que desde hace muchos años no se tenía? Bueno, lo más importante es uno tiene que poner orden en su casa antes de salir a hacer cosas afuera. Tenemos unas finanzas mucho más estables y que nos permiten programar mejor. Eso es esencial en la lucha contra la corrupción, porque en el desorden es donde vive la corrupción. Claro. Ahora todo está programado, no le pueden decir a los proveedores, no puede salir dinero porque no hay cuota, porque no es cierto, ahí está el dinero. Y lo más importante, se logra hacer cosas como decía antes, entregar la transferencia para útiles en el primer mes del año, que es cuando se necesita.
Y la transferencia para los complementos alimentarios o la refacción escolar, también desde enero, como máximo la primera semana de febrero, cuando se organizan los padres, que también es cuando se necesita para que los niños tengan y puedan hacer esos 180 días de clases, que es el objetivo. Entonces, tener finanzas ordenadas nos permite ya no enfocarnos en las finanzas, siempre hay que seguir fortaleciéndolas, pero enfocarnos en prestar mejor servicio, tener mejor aprovisionamiento de hospitales, medicinas disponibles, que la gente tenga seguridad de que se le va a pagar su sueldo en tiempo. Claro. Y con eso lograr un mejor servicio para la gente que más lo necesita. Excelente, ministro. Gracias por haber estado con nosotros. Fue el ministro Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas Públicas, que nos ha dado a conocer los logros que se alcanzaron en el 2016 y, por supuesto, lo que se proyecta para este 2017, que de hecho pues iniciamos como en bien. Ministro, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, siempre un honor. Bien, momento de una pequeña pausa y ya regresamos con más información en TN23. Ya volvemos.